Título de esta palabra: ambientes. ¿Cómo se llama? Ambientes. Si hoy terminara tu vida, ¿cuál sería tu legado? Ay, Dios mío. O sea, vienes rudo, pastor. ¿Qué onda? No, solamente siempre te hago preguntas como a manera de reflexión, ¿verdad? Que si hoy terminara nuestra vida, ¿cuál sería nuestro legado? ¿Por qué seríamos recordados? Y es que, por ejemplo, los que estamos en cuarto, quinto, sexto piso de nuestra vida, pues nos queda poco tiempo, ¿eh? A veces decimos, 35 años tengo todavía, pues la expectativa de vida ahora es de 70, de 75 años, si cuidas bien tu salud, ¿verdad? Así que no nos queda mucho tiempo para esta generación de 40 y 50, 60 y más. Esa generación que antes no tenía psicólogos, que tenía chanclas, ¿sí o no? Que se jugaba en la calle y descalzos, que tomábamos agua de la llave y que nos hacía inmunes, ¿verdad? Qué increíble. Tomamos agua de la llave, ahí en la primaria ponían las llaves y ahí vamos. A mí me tocó eso. Una generación extraordinaria en cuanto a lo espiritual, por ejemplo, de que nos aventábamos cultos maratónicos, ¿verdad? Que empezaban, bueno, ahí en la iglesia donde yo estaba, una iglesia tradicional, empezaba a las 6 de la mañana la matutina, de 6 a 9, después venía la dominical de 10 a 12, venía el servicio de jóvenes de 12 a 3 y regresamos a las 5 de la tarde para irnos a las 9 de la noche. Los pastores nos ponían a ayunar, no de redes ni nada de eso, vamos a ayunar 3 días. Y al tercer día ya estamos viendo a Jesús ahí tirados en el pasto. Así fuimos criados en ese tipo de generación, ¿verdad? Y bien, por eso es importante lo del legado. Y quiero platicarte de un amigo que conocí llegando a Jojutla, que se llamaba Don Noé. Cuando nosotros llegamos a Jojutla empezamos a buscar algunas plantas y Don Noé tenía un vivero al pie del río Amacuzac. Y me acordé ahorita precisamente de lo que nos acaban de regalar de esas semillas. Y lo frecuentábamos periódicamente, era muy devoto. Yo creo que tenía un corazón de pastor, era católico. Tuvo muchos hijos, más de 8. 3 de ellos se hicieron cristianos después, increíble. Y ya me dijo una vez, me preguntó: ¿a qué te dedicas? No, que yo soy pastor, y le sorprendió mucho que yo me dedicara a esto de ser pastor. Y en una de esas se atraviesa la pandemia. Ya cuando salimos de pandemia, como a los 2 años, empezamos a ir al vivero. Y entonces se me acerca y dice: ¿qué crees, pastor? Tengo un tumor. No me digas. Sí, tengo un tumor en el estómago y pues estoy en eso con las quimios. Ahí te pido que estés orando por mí. Y estuvimos orando por él. A los 2 meses él partió a la presencia del Señor. Hicimos una oración de fe, lo llevamos a que él conociera a Jesús. Estuvo muy contento, muy a gusto. Nos dijo: estoy listo para partir, pero hay una enseñanza que me dejó marcado acerca de sus viveros. Él tenía un vivero, pero la mitad de sus plantas les ponía una, ¿cómo se llaman esas? Mayasombras. Y tenía otra parte, ahí tenía un montón de flores. Y le digo: pero ¿por qué estas las procura con ese tipo de mayasombra y estas son diferentes? Dice: es que estas las exporto y les tengo que dar un cuidado muy especial. Y le digo: ¿cuál es ese cuidado muy especial? Mira pastor, me explicó. Me lleva la macetita. Lo que pasa que si tú creas un ambiente adecuado sobre estas plantas, esta plantita que yo tengo en mi mano te va a producir 7 veces al año. Dije: órale. Y entonces los que estamos exportando, dice, imagínate, multiplica 7 por 1000 plantas. Entonces yo me encargo de ponerles la malla sombra, de que tengan el clima perfecto y sobre todo por esta parte donde estamos aquí en Jojutla. Y dependiendo del tipo de malla sombra,
A veces es para que dé más fruto, para que estén más verdes o para que estén listas para ser vendidas. Ok, perfecto. Y fui, le compré un árbol y él, fíjate, me impactó mucho esto que me dijo: mira, este árbol lo acabo de traer de Cuautla, me dio sus características, muy bonito, pero viene un poquito emplagado. Cúralo, plántalo, si te sirve, adelante, riégalo, y si se te pone mal y si te echa a perder, yo voy y te lo cambio. Y es más, te planto el árbol que tú quieras. Pasó el tiempo, le dimos todos los cuidados, pero el árbol, pues nomás no funcionó. Digo, ¿qué cree, don Noé? Pues no funcionó el árbol. No te preocupes, el miércoles yo estoy allí contigo, llevo mi camioneta, quito ese árbol y pongo el nuevo. Y el miércoles a las 3 de la tarde, ahí estaba don Noé tocándome y me cambió el árbol. Dije, wow, este señor es como los de antes, ¿no? La palabra vale. Entonces esto me llevó a lo que hoy te quiero compartir. Y vamos a ir al libro de Proverbios 27, de crear esos ambientes, esas atmósferas adecuadas en nuestra casa. Y una de ellas es la integridad, muy ad hoc de lo que te compartí la semana pasada. Dice la palabra: camina en su integridad el justo. Fíjate, sus hijos son dichosos, ¿qué? Después de él, porque la integridad constituye la base de la confianza en el hogar. Integridad es ser de una sola pieza, rectitud, honestidad, sin mezcla, ser coherente entre lo que se cree, se dice y se hace. Y eso crea, si nosotros fomentamos esa integridad en casa, fomenta un legado de bendición a nuestros descendientes y a nuestros hijos. Es algo que ellos van a recordar para siempre, la integridad, la honestidad, que es lo que nosotros pudimos transmitir, la reputación, el buen nombre. Dice la palabra de Dios: más vale el buen nombre que las muchas riquezas, porque entonces nuestros hijos no cargarán con la vergüenza o desconfianza que deja una vida hipócrita o fraudulenta. Por eso no damos mordidas. 2, por eso soy confiable. Por eso honro mi palabra. Pocos amenes, ¿verdad? Entonces, crear esa atmósfera de integridad lleva un trabajo en el hogar. Y tú sabes que un trabajo en el hogar es todos los días, pero dice: los hijos son dichosos después de él. Salmo 112. Aleluya, alabado sea el Señor. Dichosos los que se deleitan en cumplir sus mandamientos y temen al Señor. El temor al Señor reverente lleva a la integridad. Ahora dice: sus hijos, ¿qué va a suceder? Prosperarán. ¿En dónde? En todos lados. Entonces es bueno construir ese ambiente de integridad, porque afectará nuestras generaciones. Y dice la palabra: la descendencia de los justos será bendecida. Ellos mismos tendrán riqueza y sus buenas acciones, su legado, nunca serán olvidadas. ¡Wow! Fíjate, cuando los cubran las tinieblas, de repente brillará la luz, porque la integridad, cuando vivimos en integridad, trae una protección espiritual. Cuando vengan tinieblas, cuando vengan las luchas, la luz de Jesús allí estará. Ellos son generosos, misericordiosos y justos. Todo les sale bien a los que son generosos y manejan honradamente sus asuntos. ¿Nos conviene o no nos conviene manejar los asuntos de manera correcta? ¿En dónde empieza nuestra integridad? En la casa es donde comienza la integridad. Dice: daré atención, el Salmo 101:2, daré atención, ojo, daré atención al camino
de la integridad. En integridad de corazón andaré en medio de ¿qué? De mi casa. Porque te voy a decir algo, tarde o temprano nuestras criaturas saldrán de casa. Sobre todo cuando hay esa transición de prepa, universidad, nuestras criaturas van a salir de casa. Y a veces ya no van a necesitar nuestra vigilancia externa porque llevan marcados el termómetro en su conciencia, calibrado en su corazón, gracias a que construiste y generaste un ambiente propicio de integridad en tu hogar. Y ya no estarás preocupado, ¿y qué andará haciendo mi criatura? ¿Qué no andará haciendo? Porque entonces ya va a ser responsabilidad de él en base a lo que tú construiste. Ahora, tú como hijo me estás escuchando y también tú tienes que ser íntegro, ¿verdad? En todos los sentidos, no solamente tus padres. Ningún legado es tan rico e importante como la integridad. El segundo punto es un ambiente de honra. Dice, amaos los unos a los otros con amor fraternal en cuanto a la honra, respetando los unos a los otros. ¿Qué tan importante es el respeto en el hogar? Porque eso crea una atmósfera de honra. En el griego es reconocer el derecho, la dignidad, el decoro, la autoridad que una persona tiene. ¿Y sabes qué? A veces nos equivocamos como padres. Hay un pasaje 9:18 de Génesis que tú conoces, como Noé tiene 3 hijos. Y Noé comete algo indebido, él se emborracha y cae en su recámara, en su carpa, él está desnudo. Y viene uno de sus hijos y se burla y dice, mi papá está desnudo, vean. Y sale y lo divulga la falta. No tiene honor, no tiene un respeto por su papá. Y vienen la actitud de sus otros 2 hijos que vienen con un manto, tú lo puedes leer, y lo echan hacia atrás y cubren la desnudez de su padre. Porque los padres a veces se llegan a equivocar y nos llegamos a equivocar. Y los hijos también nos llegamos a equivocar, ¿sí o no? Somos vulnerables. Pero a veces cuando nos equivocamos como padre, nuestros hijos no nos las perdonan, ¿verdad? Tenemos más, papá, pero si vas a la iglesia y haces esto y haces lo otro, y quieren perfección de ti, pero ellos también a veces no la dan. Y el resultado fue, tú conoces el resultado de esos 3 hijos. Y de esos 3 hijos salieron y dieron origen a todas las naciones. Sem vino la genealogía de Cristo, de Jafet, hizo que todo el evangelio se esparciera sobre Europa, pero Cam fue desperdigado por toda la África. Y ve cómo está África, en pobreza, en dolor. ¿Por qué? Por causa de una honra, por causa de que esta persona, mejor dicho, no honró, sino que los otros que tuvieron y hablaron, hicieron una actitud correcta, obtuvieron bendición. La honra sin condición, no está condicionada a buenos padres o a malos padres, creyentes o no creyentes. Solamente hay un asterisco cuando se infringe la autoridad de la palabra de Dios. ¿Cómo honro? No tratar a alguien como ordinario. Por eso Efesios 6:1 dice, hijos, obedezcan a sus padres, pues esto es lo que deben hacer los que pertenecen al Señor. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento que contiene una promesa para que te vaya bien, disfrutes de larga vida. Y en cuanto a ustedes, padres, no hagan enojar a sus hijos, más bien edúquenlos como quiere el Señor. ¿Cómo? Con disciplina y consejos. Disciplina y consejos. Dile a tu hijo, ahí nos hablan. Los hijos honran, los padres, los hijos honran, y los padres no provocan la ira a sus hijos. ¿Tienes un adolescente en casa? Que Dios te ayude. Se acerca una persona, pastor, tengo un adolescente en casa. ¡Ay, Dios mío!
¿Qué hago? Límites, responsabilidades, oportunidades. Otra vez, límites, responsabilidades y oportunidades. Pero no, a ellos no les gusta como hijos cuando les pones límites, porque lo que les digas que no es todo lo contrario a lo que hacen, ¿verdad? Pon filtros, lo que ven, lo que escuchan, lo que juegan, el respeto entre sus hermanos, y ahí comienza esa integridad en la casa. Responsabilidades. Tienes esta responsabilidad. Vas a hacer esto, aquello y lo otro. Y a veces ya van caminando en esa responsabilidad, y a lo mejor llega una parte y Dios te va a hablar en tu corazón y les vas a decir: hijo, tengo una responsabilidad mayor. Si la cumples, el sábado hay dinerito. Ponte a lavar el coche, hermano. ¿No? U otra cosa. ¿Y qué? Y después, como les cae tan bien el dinerito, ahí le va a caer al abuelo, ahí le va a caer a la abuela. Abuela, te riego las plantas. Abuelo, te hago esto, aquello, ¿Por qué? Porque les estás enseñando a ser responsables. Yo soy de esa generación que iba con todas las vecinas y ya me sabía a la hora de la comida: ¿no quiere que vaya por sus tortillas? ¿Cómo se llaman los que llevan comida rápida? Ya era Uber, hermano, sin moto. Ya era Uber sin moto. ¿Y qué pasaba? Que de peso en peso pues ya tenía 20 pesos, ¿no? Responsabilidad. Fíjate, te comenté hace 8 días que sigo una página de unos judíos, Enlace Judío. Y allí, fíjate, lo que hacen los judíos: a los 13 años les dejan de comprar ropa. A los 12, a los 13. Ellos dicen: a ver, hasta este momento te dejamos de comprar ropa, ahora tú eres responsable. ¿Cómo? Se le da un presupuesto mensual al hijo para que compre alguna de sus cosillas. Y entonces los hijos van, y ya sabes, la primera semana se lo acaban en la plaza. No sé si te pasó ahora en los congresos, ¿verdad? Que de repente les das un presupuesto a los niños y al otro día: papá, ya no tengo, recárgame, papá, no, me hace falta. ¿Sí o no? Entonces, tú les estás enseñando. ¿Y qué pasa? Entonces ellos van la primera semana, segunda semana, se equivocan, cometen errores, compran todo y llegan con los padres: ya se me acabó el presupuesto. ¿Y qué hacen los padres? Ay, sí, mijito, ahí te va otra chequera en blanco. ¿Qué hacen los padres? ¿Qué hacen los judíos? No. Les enseñan responsabilidad. Les enseñan que los recursos son limitados, porque si le dan todo, crearán personas delincuentes. Y entonces ellos reciben y aprenden una lección que no se los da ninguna escuela: que las decisiones tienen consecuencias, que nadie te va a rescatar del resultado de tus propias decisiones, y eso los hace responsables. Son momentos incómodos, son pláticas incómodas, y es un trato incómodo en lo que ellos aprenden. Si no, nos hemos enfrentado con esa situación. Pero ¿qué crees? Llegan a los 18 años y ellos administran su dinero con disciplina mejor que los adultos. Dile a tu vecino: tenemos que hablar acerca de esto. Ay, Dios mío. La tercera son las oportunidades. Y en las oportunidades tenemos que pedirle sabiduría al Señor en 2 decisiones que son muy importantes para ellos. Nada más voy a hablar de una por cuestión de tiempo, que es la vocación y la elección de pareja.
Por eso hace 8 días te decía, es muy importante que tú puedas conocer cuáles son los dones y las habilidades de tus hijos, sobre todo en la vocación. Y es que desde muy pequeños ya dan esbozos de lo que ellos se pueden dedicar en la vida. Porque viene un tiempo de una crisis de identidad y de no saber qué estudiar. Y preguntan al tío, a la papá, mamá, y con los amigos y a los maestros, ¿y qué estudio? Pero yo como papá voy a abrir una oportunidad y voy a entender en qué es bueno mi hijo. Porque a lo mejor dice, papá, quiero ser astronauta, estudiar astrofísica, pero no se le da nada a los números. O sea, esa es la realidad. ¿Qué va a pasar? Que si lo hace, en primera, la carrera es muy cara, a menos que haya esa parte de solvencia, pero la realidad. Entonces, ¿en qué es bueno tu hijo? ¿En qué es buena tu hija? ¿Cuál es su mayor habilidad? ¿Cuál es su talento? ¿Cuál es su ministerio? Y empezar a encauzarlos ahí. Y va de la mano ministerio, propósito y vocación. ¿Y a poco no nos encontramos con esa crisis? Y luego decimos, híjoles, cuando no se logran, o decimos esto, lo que tú quieras, mi hijo, lo que tú quieras. Y a veces es, no, pícale donde él sea bueno. Porque si no, en un momento de la vida podemos tener hijos frustrados porque no estudiaron lo que ellos querían estudiar, porque no eran buenos para eso. Mi padre trabajaba con un artista que ganó el festival OTI allá por el 83. Y una vez llegué a su sala y tenía unas hermosas guitarras ahí. Y de ahí como que me inspiró a mí. Dije, ay, qué bonitas guitarras. Me hice una tabla, clavé y puse unas ligas. Y ahí empecé a tocar la guitarra. Después, mi papá, con mucha sabiduría que el Señor le dio, un día de esos que llegué de la escuela dominical, porque a los 2 años yo conocí del Señor, en el 85, 86 conocí del Señor, y llega y me pone una guitarra ahí en la cama y dije, wow, hermosa la guitarra, ¡tran! Ese sonido maravilloso, todavía lo recuerdo, le dice, ¡tran! No me sabía ningún acorde, ras, wow, sonido increíble. ¿Qué hice? Ahora durante los servicios de la iglesia llevaba mi grabadora y lo ponía en la bocina del guitarrista. Dije, de aquí voy a sacar los adornos, de aquí voy a empezar a escuchar la música, y es algo que me atraía. Y ahí estoy chutándome toda la alabanza, todos los himnos y todos los coros, y mucha atención en lo que el guitarrista ejecutaba, además de que era muy bueno. Eso me abrió la oportunidad, mi papá, a que yo me pudiera desarrollar en el área de la música. Y no sabes cuánto disfrutaba dar clases de música y de guitarra. Ahí pude descubrir esa parte de vocación, en ese talento que mi papá descubrió. Pero cuando también llegamos a la iglesia, fíjate que el pastor tiene también de sus hijos espirituales, ¿o no? Sí, sí, claro que sí. Y entonces empezamos a trabajar también como en ese proceso. Un día llegó mi pastor y me dijo, mira, tenía 9 años, apréndete todas estas hojas, todas las preguntas, todas las respuestas, y vamos a hacer un concurso aquí en la iglesia. Si ganas ese concurso, vas a ir al estatal. Si ganas el estatal, vas a ir al nacional. Si ganas el nacional, ya no te digo lo que voy a hacer. 2º lugar en nacional. Gracias a Dios. Pero mi pastor algo vio, me encauzó, me guió, empezó a decir, algo vio que yo no veía. Mi premio fue, sí me gané un campamento, pero ese domingo bien recuerdo que llegué con mi pastor aquí a la terminal de autobuses. Dice, vamos a ir para que conozcas el Museo Cuauhnáhuac, que es ¿cómo se llama? El Palacio de Cortés.
fascinado estaba yo. Y es que mi papá trabajaba con la artista que te digo y pues estaba esclavizado allá. Yo realmente, mi papá lo veía muy poco, solamente cuando íbamos, porque él venía cada mes. Él era muy complicado en su tiempo. Oportunidades. ¿Qué? Oportunidades. A veces las oportunidades vienen desde tus heridas. Te digo por qué. Porque a ese tiempo yo me compré un montón de muñecos. Y esos muñecos yo les hice una casa. Ahí. Y entonces ahí los guardaba y en la noche los acomodaba. Tú vas a ir acá, tú vas a acá, Y me encantaba el tiempo de lluvias. Porque en el tiempo de lluvias pues viene la corriente, viene el agua. Y al otro día yo iba a ver qué había sucedido con mis monos. Si había entrado el agua en la casa, dije, no, pero ¿por dónde entró aquí? Tengo que arreglarle esto, tengo que repellar, porque quería que mis monos estuvieran bien. Un día un chamaco se atrevió, porque pues, en las calles no hacíamos cercas, como ahora que nos protegemos, ¿verdad? Y un chamaco se atrevió y agarró mis monos, se los metió a su bolsa y que me hablan. Oye, chico, porque así nos dicen a los francos. Oye, chico, se llevan tus monos. Y pego la carrera, llego allá a la acera, a la carretera, y va el chamaco con su mamá. Sacó lo peor de mí, creo. Le quito la bolsa donde llevaban mis monos, se riegan en la carretera y yo los empiezo a juntar. Ay, no. O sea, ¿cómo iba a pasar un día sin mis monos? No estoy loco, hermanos. No estoy loco. Porque inconscientemente tenía una herida aquí en mi corazón y lo que yo no recibía de cuidado lo quería transmitir a esos monos. Por eso a veces tu vocación, tu ministerio viene desde tus heridas. Por eso hay centros de rehabilitación. Por eso hay orfanatorios. Por eso hay quien le da de comer a las personas. Por eso hay psicólogos. Así que el Espíritu Santo te hable, ¿verdad? Nos hable y nos diga, a ver, ¿por dónde, Señor? ¿Por dónde, Padre? Porque ahora no son monos. Ríanse pues, ríanse. Ahora son ovejas. No son monos, ahora son ovejas. Son las mejores. Las mejores. Es extraordinario, es maravilloso verles crecer, florecer. Es increíble. Con todos los asegúnes que podamos tener, con sus errores, con mis errores, pero nos une el amor de Jesús. Amén. Entonces, muy listillos allí, ya con eso termino en esta parte, porque si no, hay un síndrome que se está dando con nuestros jóvenes, el síndrome del Netflix. En esa crisis de no saber qué elegir, qué vocación, ¿qué haces cuando entras al Netflix? A ver, esta, otra. No, ¿cómo se llama? ¿Spoilear? Ajá. Dices, no, esta no. Y les cuesta tanto trabajo decidir la vocación que terminan por no decidir o probar. Y ya metí a la carrera. Ay, papá, ¿sabes qué? Esta no era. Que siempre no. Y eso produce frustración. Ay, creo que me fui rápido. Porque en Jojutla ya no pude terminar los otros puntos. ¿Tienen 5 minutos más? La honra en el matrimonio. ¿La honra en dónde? Fíjate, el matrimonio no se mide en los buenos momentos, sino en las etapas más difíciles que atravesaron y salieron adelante. Las crisis más oscuras de un matrimonio raramente es
o ves en lo que se parece. Es decir, llevas 20, 30, 40 años y a lo mejor en 3 meses dices, en esos 3 meses me he sentido solo, sola. Algo se rompió. ¿Y los otros 20 años? ¿Y los otros años qué onda? Nunca tomes una decisión permanente por un sentimiento temporal. Escúchalo. Nunca tomes una decisión permanente por un sentimiento temporal. 5:32 de Efesios. Grande es este misterio, mas yo digo con esto con respecto a Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete ¿a quién? A su marido. La necesidad número 1 del hombre es el respeto. Nadie de los caballeros dijo amén. Cuatro necesidades básicas del hombre: honor, sexo y amistad. Respeto. ¿Por qué somos tan frágiles en esa área de nuestro ego? Y a veces es complicado entenderlo para nuestras mujeres. La mirada más pequeña, el gesto más pequeño, el tono en que nos dicen las cosas, ¿verdad? Lo sentimos más cuando viene de nuestra esposa, porque no es lo que dices, sino cómo lo dices y la actitud y en el tono que lo dices. Nunca vamos a poder influenciar a nuestros hijos a menos que le respetes, que le honres y le muestres respeto a tu esposo. Los hombres son atraídos a una atmósfera donde ellos reciben respeto, pero cuando no reciben respeto, los hombres se van. Por eso, la atención que tú tengas sobre tu esposo es la caricia más hermosa para un hombre. Enmudecieron todos, ni los hombres ni las mujeres. Están pensando. ¿Quién pagó hace 8 días? Los hijos. ¿Quién van a pagar hoy? Los esposos. La necesidad básica de las mujeres es la seguridad. Si eres insensible a tu esposa, estás produciendo inseguridad en ellas. Cuando una mujer se casa con un esposo egoísta e interesado en él mismo, ellas se vuelven inseguras. Pero un esposo puede cambiar esa atmósfera cuando se sacrifica por ella y la ama. Vosotros, maridos, igualmente vivid con ella sabiamente. ¿Qué es vivir con ella sabiamente? Tú me comprendes. Sabiamente, perdón, esposa. Dando honor a la mujer como a vaso más. Son unas muñecas, son unas Barbies, son unas hermosuras. Dios las creó para nosotros, frágiles, para que nosotros, como esos supercampeones, aquí te duermes, princesa, aquí te duermes. Por eso haz conejo, hermano. Haz conejo. Fíjate. Y como a coherederas. Dios no es machista. Igualdad. Ella es coheredera. Trátala como una coheredera de la gracia de la vida, para que tus oraciones no tengan estorbo. ¿Por qué fracaso? ¿Por qué no me va bien en el trabajo? ¿Por qué no veo la bendición? ¿Estás honrando? ¿Estás respetando? ¿O no estás tratando bien a tu esposa para que tus oraciones no tengan estorbo? Entonces, ¿cómo la puedo valorar? ¿Cómo la puedo honrar?
cuando tú empiezas a tener un aprecio sobre ella. Cuando usted aprecia a su esposa, aumenta su valor a sus ojos propios y a los de sus hijos. Pero si papá trata a mamá como una pertenencia en vez de una coheredera, los hijos lo observan y reflejan la misma actitud de sus acciones. Wow. La esposa es un regalo de Dios para nuestra vida. Entre más la aprecias, más hermosa se vuelve. Ponte de pie. ¿Sabes qué importante es un ambiente de honra, integridad y honra en la casa? Y terminó con esto. Lleva a tus hijos que honren al Espíritu Santo, que lo conozcan, que sepan quién es Él, qué puede hacer por ellos, cómo los hace victoriosos, cómo los puede hacer libres de todo esto que estamos viviendo, cómo se manifiesta. Enséñales a amar la persona del Espíritu Santo, que tu legado es dejar hijos que lo amen y que se hagan amigos del Espíritu Santo. A lo mejor dices, pastor, yo estoy en ese proceso. Profundiza en tu relación con el Espíritu Santo. Hónralo, hónralo, hónralo. Si tú lo honras al Espíritu Santo, la integridad y la honra vendrán. Porque si no nos honramos mutuamente, ¿cómo podremos decir que honramos al Espíritu Santo? Sería una incongruencia total. Pero si yo camino y digo, Espíritu Santo, te quiero honrar y quiero transmitírselo a mis hijos, háganlo, iglesia. Profundicen su relación con el Espíritu Santo. Levanta tus manos.